Vale, bueno, para los que estáis en casa, voy a hablar de 3 cosas antes de meterme en los test. Voy a hablar de furgonetas, que es un tema nuevo, actualizado, y que gracias a unos alumnos que han venido aquí a clase hoy me están comentando unas preguntas bastante peculiares que se han encontrado en los test. Vamos a hablar de furgonetas. De lo otro que quería hablar era de tanto desde la parte mecánica como también desde la parte de la seguridad, ¿no? Y también voy a hablar de espejos retrovisores, que también es un tema que por aquí estamos debatiendo. Con lo cual, primero estos tres temas y luego a lo que nos vaya saliendo en el test. Bueno, en julio salieron unas señales nuevas que este fin de semana ya he hecho un poquito de vídeo, tengo un poco de vídeo hecho para subirlo en breve, un vídeo solo de las nuevas señales. Y también en julio, pues aquí en el libro digital, y claro, no sé si en el vuestro, en el tema 7, que ya sabéis que es el tema importantísimo, muchas de las preguntas en los test y muchas de las preguntas del examen están en el tema 7. Los datos estadísticos del capítulo 1 hay que mirarlos, entenderlos y saberlos. Todo lo que tiene que ver con el factor humano, la fatiga, el estrés, el sueño, los medicamentos, el alcohol, las drogas, todo eso está aquí. Factor vehículo parece que sea un tema de mecánica, cuando por ejemplo ahora hablemos de los frenos, luego lo miramos. Y el factor bies o entorno, pues la meteorología, las curvas, los derrapes, el hielo, la nieve y todo eso. Bien, como tema nuevo y novedoso es este de la siniestralidad en furgonetas. ¿Qué pasa con este tema? Vosotros, la mayoría, estáis aquí pensando en conducir un coche cuando te lo deje alguien, o para ir, yo que sé, aquí a estudiar o a trabajar, lo que sea. Pero claro, cuando tú obtienes el permiso B, pues también se te abren las puertas laborales al sector del transporte, que de eso pues hay mucho trabajo. Entonces está bien que hayan hecho un apartado exclusivo sobre las furgonetas, porque es un vehículo que cada vez está más en los flujos del tráfico y cada vez más pues los accidentes y los problemas que puede conllevar la circulación de estos vehículos o de estos conductores. Bueno, de manera introductoria te dicen esto, ¿no? De que la siniestralidad de las furgonetas ya es una cosa que empieza a preocupar mucho. ¿A quién le preocupa esto? Bueno, principalmente a la Dirección General de Tráfico, a las compañías de seguro, a las asociaciones de víctimas y accidentes de tráfico, porque sí que es verdad que este tipo de conductores que van pues muy estresados y muy fatigados, y claro, ellos es un tema lucrativo. Cuanto más repartos hagan, más dinero van a ganar, con lo cual cuanto más corran, más dinero van a ganar, y yendo fatigados o yendo cansados tienen que seguir trabajando porque, bueno, es un tema así laboral de dinero. No lo quiero justificar ni mucho menos, pero esto digamos que es bastante tentativo, ¿no? El correr, el transportar más de lo que puedes, el repartir incluso estando cansado. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? El aumento del comercio electrónico, ya sabéis, las compras por internet y todo eso. Y entonces, datos estadísticos, dice que 1 de cada 10 accidentes con víctimas hay furgonetas. Toma ya. Luego también critica el hecho de que el parque automovilístico de nuestro país es de los más antiguos de Europa, y con esto las furgonetas dicen que, a ver, donde ponen, la mayor parte de las furgonetas involucradas en accidentes de tráfico con víctimas tienen una antigüedad de más de 11 años, y 1 de cada 10 furgonetas implicadas en accidente mortal tiene la ITV caducada. Fijaos, ¿no? Qué desastre esto. O sea, son vehículos que hacen muchos kilómetros cada día, son vehículos en los que los conductores están muchas horas ahí trabajando,
Claro, estas furgonetas con más de 10 años, todos esos sistemas de seguridad que nosotros estamos conociendo, los sistemas ADAS, pues los ABS, los ESP, los airbags, ayudas de, pues eso, mantenimiento del carril, frenados automáticos, el confort, la comodidad, todo eso si tiene más de 10 años no existe. Vale, esto para que veamos un poco el mundillo de las furgonetas. ¿Qué más? ¿Qué más pone aquí? Bueno, lugar, temporalidad, lesividad, son datos estadísticos exclusivos. Dice, por un lado, que imaginaos o vosotros mismos inventaros posibles preguntas de test. En vías urbanas se producen más accidentes con víctimas, pero sin embargo en vías interurbanas se producen más fallecidos. Víctima no siempre es fallecido. ¿Vale? Una víctima, pues alguien que tiene que ir al hospital ya es una víctima, pero no es fallecido. Entonces, fijaos, ¿no? Qué posibles preguntas de test podríamos encontrar, ¿no? ¿Dónde hay más accidentes de tráfico con las furgonetas? Sí, hay más accidentes en vías urbanas. ¿Pero dónde muere más la gente? Pues fuera de poblado, que esto es algo fácil de entender porque las velocidades a las que se circula fuera de poblado son más elevadas. Sobre todo en carreteras convencionales, más del doble que en autopistas y autovías. Pues quédate con este dato. Otra posible pregunta, ¿no? ¿Dónde hay más accidentes con furgonetas? ¿En carreteras convencionales o en autopistas y autovías? Bueno, pues en carreteras convencionales es más del doble, ¿vale? Dicen que ellos, y ahora voy a cambiar la palabra víctima por verdugo. Lo siento mucho, no quiero ofender a nadie, no sé si alguien tiene por ahí un furgonetero en su familia, pero dice que esto, ¿no? Que cabe destacar que la mayoría de fallecidos o heridos en accidentes de furgonetas son terceros implicados, como ocupantes de vehículos distintos de la furgoneta y peatones. Más de la mitad de los accidentes ocurridos en vías interurbanas se producen rectas. Aquí hay estadísticas que ya conocemos en ámbito general, ¿vale? Porque sin entrar en el mundo de las furgonetas, ya de manera general, tanto para turismo como para motos, como para camiones, más accidentes en rectas y con buena visibilidad que no en curvas. Y esto es porque en las rectas y con buena visibilidad tenemos una mezcla de dos factores de riesgo que son la velocidad y la distracción. Luego, más víctimas, más fallecidos, otra vez la palabra apropiada sería más víctimas mortales fuera de poblado que no dentro de poblado. Las autopistas y las autovías son más seguras y acabamos de ver que en el mundo de las furgonetas, pues las carreteras convencionales se llevan más del doble de estos accidentes. Vale, vuelvo a lo de las furgonetas. Vamos por aquí leyendo estos párrafos. Bien, este párrafo bastante concreto tiene que ver con una pregunta o varias preguntas de test que hoy un compañero me ha comentado aquí en clase. Fijaos hasta qué punto tenéis que dominar estas cifras, leerlas, entenderlas y memorizarlas. En vías interurbanas, 3 de cada 4 accidentes de furgonetas se producen entre semana, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, más siniestro para las furgonetas que sábados y domingos, ¿vale? Porque son días laborales. El horario es casi todo el día, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pues madre mía, todo el día, ¿sabes? Dicen que las horas más conflictivas son de 3 a 4 de la tarde. Y esto tiene que ver con el sueño y la fatiga. Sí, yo creo que aquí después de comer te viene la ñoña esa, ¿sabes? Bueno, en vías urbanas, otra pregunta que por ahí ha salido en los test, los lunes y los martes son los días de la semana en los que más accidentes de furgonetas se producen. También digo lo mismo, ¿no? Estrés, sueño y fatiga. Estrés, sueño y fatiga. Estos factores de riesgo banalizados, porque no se multan, ¿no? Como no se multan, parece que no sean importantes. Pues muy presentes en el mundo este de las furgonetas. Y vuelvo a repetir lo de los horarios, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Vale. Tipo de accidente y factores, seguramente serán las salidas de vía, colisiones por alcance. Mira, colisión por alcance, esto tiene que ver con el uso del móvil.
seguido de colisión lateral y frontolateral. Esto tiene que ver con maniobra de adelantamiento. Y salida de vía, que también puede ser por el uso del móvil. En vías interurbanas, fuera de poblado, estos son los tipos de accidente que con más frecuencia se producen. Dentro de las ciudades, colisiones laterales, los cambios de carril, frontolateral, pues que sería un adelantamiento, pero claro, adelantar dentro de la ciudad es una maniobra que no se hace mucho. Colisión por alcance, pues el uso del móvil, atropello a peatón, y lo raro es que no hable de vehículos de 2 ruedas. En vías urbanas hay un problema que son los ángulos muertos en los espejos retrovisores. Es raro que no se haga un poquito de énfasis a colisión con vehículos de 2 ruedas, ciclos, ciclomotores, motocicletas. Vale, distracción, no respetar la distancia de seguridad, son un poco acosadores, ¿eh? Estos conductores van con las prisas, con el estrés, pidiéndote que tú corras un poco más para ellos, y esto supone no respetar la distancia de seguridad. Incumplimiento de las prioridades, sí, el tema de stops, glorietas, la opción de me da tiempo, sí, claro, te da tiempo, pero generas ahí una situación como mínimo incómoda, ¿eh? Y velocidad inadecuada. Bueno, es bastante lógico, ¿no? Todo esto que estamos hablando. Ya os he dicho que esta gente se trata de que cuanto más viajes hacen, pues más dinero ganan. ¿Y qué más? Infracciones, pues otra vez saldrá el móvil. Míralo, ya está el móvil. Más que el móvil para hablar o comunicarse, es un tema también de las aplicaciones que ellos utilizan para realizar su trabajo. Los albaranes, la ruta, recoger de camino algo, ¿sabes? Entonces, dice que la mitad de los accidentes ocurridos con furgonetas son provocados por infracciones del conductor. Vías interurbanas, no respetar la distancia de seguridad, velocidades inadecuadas, prioridades de paso. Oye, pero fíjate en lo que está pasando. Están hablando de infracciones, la foto ya hace énfasis al móvil y aquí en ningún sitio pone nada del móvil. La infracción, dentro de poblado, la infracción más frecuente es no respetar la prioridad, sobre todo en las glorietas, es que van un poco a saco, ¿sabes? Seguido de no mantener la distancia de seguridad, colisión por alcance y la infracción por no respetar el paso de peatones, pues que no sé, ¿y el móvil qué pasa? Si justamente la foto es bastante apropiada para esto. Vale, bueno, menuda ansiedad el tema 7, ni que lo digas. Vale, venga, pues Zoila, tú también, bienvenida. No sé en qué momento te has conectado, pero estaba desarrollando un tema novedoso que puede que no tengáis ni en vuestro libro. Todos los que tenéis el libro de enero, febrero, marzo, abril, yo creo que este apartado de siniestralidad en furgonetas, tema 7, es posible que no lo tengáis, y ya por ahí van saliendo preguntas bastante específicas de esto de las furgonetas. Vale, tal y como he empezado la clase, he dicho que iba a hablar de furgonetas, también de frenos y espejos retrovisores, y luego pongo el test, o si queréis algún tema en específico también lo explico, ¿eh? Vamos a hablar de frenos. Vale, para hablar de frenos, pues primero voy a enseñar un PowerPoint de los que tengo hechos ya de hace tiempo. El tema de seguridad vial, que en el otro libro era el tema 2, ahora lo tenéis también en el tema 7. Antes de nada, que ya hace días que no lo muestro aquí en las clases porque, bueno, venimos de vacaciones, acordaos que tenéis que saber que los elementos de los vehículos están clasificados en elementos de seguridad activa o primaria y elementos de seguridad pasiva o secundaria. De lo que más se habla es de los elementos de seguridad pasiva, cinturones, airbags y apoyacabezas. Estos elementos salen muchas preguntas en los test. Alguno más hay que ahora nombraremos, ¿eh? De lo que más se habla es de los elementos de seguridad pasiva, pero de lo que más hay son elementos de seguridad activa. Entonces, esta línea tan fina que separa estas dos columnas, esta línea tan fina
sería para poner aquí en mayúsculas accidente de tráfico, o impacto, o tortazo. Algo así habría que poner. ¿Por qué? Porque los elementos de seguridad pasiva entran en función cuando se ha producido o se está produciendo un accidente, un impacto. Tú el cinturón te lo pones siempre, pero la función del cinturón es, en caso de accidente, pues que el cuerpo del conductor no salga por ahí despedido ni reciba impactos con elementos internos del vehículo. El airbag lo tienes ahí esperando de manera latente, ojalá que nunca se disparen, porque el día que se dispare el airbag es que estás sufriendo un accidente. Estos 25 centímetros es una cifra que tenéis que tener en cuenta respecto al reglaje del asiento, cuánto de cerca como máximo tienes que ponerte en el reglaje del asiento para no tener problemas con el airbag, pues como mínimo que haya una distancia de 25 centímetros. Bueno, esto simplemente se trata de que tú pues los brazos los lleves ligeramente flexionados y que tengas una libertad de movimientos cómoda y idónea para ti. El salpicadero sin cantos, sin aristas pronunciadas, pues si pegamos un cabezazo por ahí que no nos hagamos daño. El parabrisas podría estar aquí, ¿vale? Podría estar aquí, evita que te mojes cuando llueve, el viento no te molesta, los mosquitos no te van a los ojos. Pero el hecho de que el parabrisas esté laminado es para que en caso de accidente, si se rompe, no te cortes. Entonces tenemos aquí unas imágenes que quiero que veáis: factor vehículo, dispositivos de seguridad, seguridad pasiva, y de los cristales. Yo te he hablado de los laminados, ¿vale? Laminado y templado. El laminado es el que te va a la cara, se rompe pero no corta y no se deshace en trozos, sino que está pegado a una lámina transparente. Y el templado tampoco suele cortar, sí que hay un poquito más de riesgo, pero el templado facilita la rotura para que tú te puedas escapar del coche en caso de accidente. Vale, entender un poco el porqué de las cosas, ¿no? Es que este te va a venir a la cara, con lo cual que no se rompa, que se quede todo en una misma pieza, aunque sean añicos, y este pues para poder salir que se rompa sin que llegue a cortar. Bien, estamos aquí hablando del parabrisas que está laminado, la función de que esté laminada para en caso de accidente. El apoyacabezas o el reposacabezas no es para ir con la cabeza apoyada, corres el riesgo de dormirte. 4 centímetros de distancia de tu cabeza al propio reposacabezas, y la función es que en caso de accidente evitar lesiones medulares, cervicales. Latigazo cervical se llama, casi siempre ocurre esto en los accidentes de tráfico. Bueno, las barras de protección lateral son unos hierros que hay dentro de las puertas que tú no ves. El propio chasis y carrocería. El chasis y la carrocería tiene funciones de estética, tiene funciones de aerodinámica, tiene funciones de alivio del consumo de carburante, pero mucho más seguro ir en coche que no en moto, pues por este motivo. Vale, de seguridad activa es que es todo lo demás. Y de ahí la importancia de que todos estos elementos estén en buen estado. Los neumáticos en buen estado para evitar que se produzca un accidente. Los frenos en buen estado para evitar que se produzca un accidente. Las luces en buen estado para que tú veas y te vean y así pues evitar que se produzca un accidente. La aerodinámica del vehículo también para el consumo, pero también para que un golpe de aire no desvíe tu trayectoria. El coche está limpio y tú puedes ver bien a través de sus cristales. El aire acondicionado muy bienvenido ahora en esta época del año. Y bueno, todos esos dispositivos que nos dan información, confort, etcétera, etcétera. Aquí están los sistemas ADAS, esos últimos avances tecnológicos que tenéis también en el tema 7, como no, en el apartado factor vehículo, dispositivos de seguridad. Aquí están los sistemas ADAS. Un día de estos le pegamos un repaso general a muchos de estos automatismos de última generación. Vale, entonces quería hablar de frenos, ¿vale? Desde el punto de vista de la mecánica tenéis que saber que hay dos tipos de frenos. Este que aparece en primer lugar, bueno, aquí están los dos. El del lado izquierdo es el freno de disco. Un disco que es presionado por unas pinzas de freno. El freno de disco funciona por presión. Se presiona el disco
y la rueda se frena. Vale, el freno de tambor es un freno más difícil de ver su funcionamiento dentro de un cubo o dentro de un tambor. Está la mecánica de ese freno. Se llaman zapatas. Lo de color así rojo es la superficie frenante y cuando accionáis el freno de tambor, pues se expande internamente estas zapatas, chocan con las paredes internas de ese cubo y se frena la rueda. Entonces, aquí, el mejor es el de disco. Ojalá que tengáis en las 4 ruedas frenos de disco, porque se nota que el vehículo pues frena más, de manera más precisa, de manera más suave, de manera más progresiva. No pasa nada si delante tienes disco y detrás tambor. Esto ocurre en coches pues así de gama media-baja, ¿no? Económicos. O te compras, yo que sé, un Dacia o un Citroën no sé qué, versión básica y claro, las cosas o se pagan o no se pagan. Entonces delante disco, detrás tambor, el coche claro que frena y frena mucho, pero la frenada será mucho más efectiva si son frenos de disco. Entonces, ahora que ya sabes esto, podemos pasar a este apartado. Te pongo esta imagen de freno de tambor para que lo veas de nuevo. Te pongo esta imagen de freno de disco, ¿vale? Y te explico qué es esa palabreja que se llama servofreno. Vale, si tú sabes qué es el servofreno, en las preguntas de los test no tienes por qué tener mucho problema. La dirección asistida, yo creo que todo el mundo la conoce. Gracias a la dirección asistida, tú con un dedo puedes mover el volante. Y hasta el volante de un camión, con un solo dedo. Hace años, los coches y los camiones también no tenían dirección asistida. Entonces, sobre todo en los aparcamientos y cuando ibas muy lento, pues girar el volante era una tarea. Los camioneros de ahora pueden ser... Antes había que estar fuerte, ¿no?, para conducir un camión. La dirección asistida se llama servodirección. Entonces el servofreno es el dispositivo que alivia el esfuerzo muscular a la hora de accionar el freno de servicio, ¿no? Si no tuviéramos servofreno, nos tendríamos que poner de pie en el pedal de freno para conseguir frenar el vehículo que se tratara. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, es verdad que por ahí en las preguntas de los test en algún momento te hablan del servofreno. Y para hablar del servofreno tendríamos que ir aquí... aquí no. Tendríamos que ir aquí a ver un poco cómo funcionan los frenos y te explico que cuando pisas el pedal central, de los tres pedales que tenéis en los pies, el de más a la izquierda es el embrague, se pisa con el pie izquierdo, y el pedal central es el freno y el pedal de más a la derecha acelerador. Por lógica, con tu pie derecho, pues pisas acelerador, freno o acelerador o freno. Y el pie izquierdo, única y exclusivamente para el embrague. El freno de servicio o de a pie, que es el pedal central, ese freno actúa sobre todas las ruedas. Es un freno hidráulico, es un freno que funciona con líquido de frenos. Y cuando tú pisas el pedal central, pues bombeas ese líquido a la mecánica de los frenos y, bueno, pues son todas las ruedas las que frenan. Entonces, si el servofreno se rompe, que es una pieza que hay por ahí, no tienes por qué ser más, pues el pedal del freno se va a poner muy duro
vas a tener que hacer muchísima fuerza y ya veremos hasta qué punto tú eres capaz de accionar el freno de servicio. Entonces, ahora ya sabes esto. El freno de mano o estacionamiento, ese que tienes a mano, una palanca que se tira hacia arriba, ese freno solo actúa en las ruedas traseras. La función principal es mantener el vehículo inmóvil y es un freno más mecánico. Es un freno que funciona con un cable de alambre trenzado. Vale, bueno, ahora últimamente ya están saliendo ya frenos de estacionamiento eléctricos, que ya es otra manera de hacerlos funcionar. Freno de socorro a auxilio. Poca gente sabe su existencia, porque pocas veces hay que hacer uso de él. Cuando tenemos un problema en el freno de servicio, tú tienes que seguir pisando el pedal central repetidas veces para que entre de manera automática el freno de socorro. Y el freno de socorro a auxilio está montado solo en 2 ruedas y normalmente lo hace en diagonal. A lo mejor la rueda delantera derecha y la trasera izquierda. Y luego nos queda un freno. Bueno, os he hablado del de servicio, pedal central, os he hablado del de mano de estacionamiento. Sí que podríamos tirar de él en caso de fallo del freno de servicio de manera suave y progresiva sin bloquear las ruedas traseras. Esto se podría hacer. Así lo tenéis que contestar en los test. Freno de socorro o auxilio. Ojalá que nunca tengáis que hacer uso de él. Y nos falta un freno. ¿Alguien sabe de qué hablo? La gente que está en casa. Ahí está, ¿vale? Se llama freno motor y es el arte de reducir las marchas. Cuando de quinta pasas a cuarta o de cuarta pasas a tercera y sobre todo cuando de tercera pasas a segunda, eso, el motivo de por qué hacemos esto, el motivo de por qué vamos moviendo las marchas de quinta a cuarta, de cuarta a tercera y tercera a segunda, es para combinar freno de servicio, tu pie derecho pulsando el pedal central, y freno de motor, que tiene que ver con reducir de marcha y levantar el pie del embrague de manera suave y sosteniendo en un punto intermedio que se llama punto de fricción. Si miráis mi Instagram, tengo un reel hecho de hace unos días con un alumno haciendo varias reducciones, llegando a Cañellas, que hay una pendiente ascendente prolongada. Vale, entonces el freno motor, que es el arte de reducir de marcha, tiene que ver con algo que tiene bastante relación, que se llama freno de, que se llaman ruedas motrices. Vamos a poner una imagen que vale más que 1000 palabras. Acepta. Aquí y aquí. Bueno, aquí no. En estos 3 vehículos el motor está delante, ¿vale? El motor está delante, el motor está delante y el motor está delante, que es lo normal. Pero la configuración cambia. En este primer vehículo el motor está delante, pero las ruedas que se conectan al motor son las traseras. Esto se llama propulsión. Sí. En este caso el motor está delante y las ruedas que se conectan al motor son las de delante y esto se llama tracción. Y aquí estando el motor delante, las 4 ruedas están conectadas al motor. Te puedo decir que esta configuración suele ser para los vehículos todoterreno o vehículos de gama alta, tracción total. El método más utilizado es el segundo. Opel, Renault, Seat, Volkswagen, Audi incluso, sí, la mayoría de turismos están así configurados, el motor está delante y las ruedas motrices son las de delante. Esto tiene que ver con el coste de fabricación y con la seguridad. Lo ideal sería que tuviéramos tracción total, pero esto ya vale bastante dinero y tienen que ser motores potentes, vehículos de alta gama. Y la primera configuración es bastante exclusiva de la marca BMW. Los BMW suelen tener esta configuración. Bueno, son unas sensaciones distintas a la hora de conducir y también tiene más tendencia a problemas con los derrapes y el control del vehículo, pues en caso de una situación así comprometida. Bueno, pues
de unido todas las explicaciones que están cayendo hoy, pero es que se van relacionando los temas. Esto que te acabo de decir del freno motor tiene que ver con las ruedas motrices y también tiene que ver con el uso de las cadenas. Si te preguntan dónde se colocan las cadenas, pues en un BMW, ruedas traseras, en la gran mayoría de turismos, ruedas delanteras, y si es un tracción total, puede que te ahorres colocar cadenas, porque a lo mejor tienes unos neumáticos que valen tanto para barro como para nieve, y son unos neumáticos que a simple vista no cambian mucho de los neumáticos así el dibujo pues típico, pero gracias a esta inscripción en el lateral de M+S y este símbolo también por aquí, pues esos neumáticos sirven para cualquier tipo de terreno y no hace falta colocar cadenas en caso de que hielo, nieve, etcétera, etcétera. Y además, a ver si tenemos tiempo de hacer alguna pregunta de test, porque es que además hay una señal nueva de obligación que tiene que ver con llevar neumáticos de este tipo. A ver, la gente que vive por ahí en los Pirineos, a ellos esto no hace falta ni que se les explique, porque es un poco el día a día de ellos y ellos ya están preparados para cuando ahora en diciembre, enero pues nieva. Las carreteras principales suelen estar bien mantenidas, pero las carreteras secundarias o de montaña sí que ellos ya saben en qué momentos pues tienen que colocar cadenas o también este tipo de neumáticos sustituye el uso de las cadenas. Y en los países del norte de Europa, por ahí arriba, lo que más probable va a ocurrir es que ellos coloquen neumáticos con clavos. Durante 4, 5, 6 meses hacen un cambio de neumáticos, porque claro, están por ahí arriba, ¿no? En Rusia, Noruega, Finlandia, ¿no? Durante meses ahí nevando a diario, pues las cadenas deterioran el asfalto, las cadenas deterioran el neumático. Esta gente lo que hace es un cambio de neumáticos con clavos. Un clavo con la punta redondeada que sirve para la circulación así en el día a día de hielo o nieve. Nosotros pues tiraremos de cadenas cuando puntos y días puntuales, o si tenemos neumáticos M+S, pues también nos soluciona el tema. Entonces, señales de obligación, que son las circulares con el fondo azul, siempre había existido la del uso de cadenas, que el dibujo es este, una rueda ahí con una cadena, se ve bien, el dibujo ha cambiado un poco, pero el significado es este, ¿no? Obligación de no proseguir la marcha sin cadenas. Claro, es que como no hagas caso a la señal, tendrás que hacer caso sí o sí. Obligación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve u otros dispositivos antideslizantes autorizados que actúen al menos en una rueda a cada lado del mismo eje motor. Mira, lee la frase. Una rueda a cada lado del mismo eje motor. O sea, 2 cadenas, una a cada lado. ¿Vale? Es esto. 2 cadenas, una a cada lado. Como mínimo. Al menos en una rueda a cada lado del mismo eje motor. En un BMW, detrás. En un Seat Ibiza, delante. En un todoterreno, a lo mejor te las ahorras porque tienes neumático M+S. Bien, y la señal nueva, esta es de julio, en el repertorio. Anda, mira, neumáticos de invierno. El M+S, obligación de no proseguir la marcha sin neumáticos especiales de invierno. Yo creo que cuando haya hielo o nieve, hasta ahora solo ponían esta señal porque es que no había otra, y ahora pondrán las 2 señales para que quede bien claro que, bueno, o le pones cadenas o los neumáticos M+S estos que también hacen la función de poder circular con hielo o nieve. Vale, a ver, la gente que estáis en casa, ¿estáis ahí? ¿Estáis ahí o qué? ¿Vais aguantando la clase? Venga, vale. Supongo que sí, estáis por ahí.
Vale, entonces, quería hablar de frenos y al final, pues, hemos hablado también de cadenas. Vale, haciendo alusión, acordaos que todo esto es haciendo alusión al servofreno. El servofreno, dispositivo que alivia el esfuerzo muscular a la hora de accionar el freno. Bien, lo otro que quería hablar, ¿qué era lo otro? Los espejos. Vale. Los espejos retrovisores. Bueno, ¿qué pasa con los espejos retrovisores? Que estamos acostumbrados a que en los turismos tenemos instalados los 3 espejos retrovisores. Claro que sí, si es que son muy útiles. Bien, en la normativa, ¿vale? La normativa de los espejos retrovisores no dice que sea obligatorio llevar los 3, aunque los fabricantes sí que nos colocan los 3 y así pues estamos más equipados. Como norma general, los espejos obligatorios son el interior y el exterior izquierdo, con lo cual, como norma general, el espejo derecho es opcional. Pero que es muy útil, ¿vale? O sea, no le quitéis valor. El espejo derecho para controlar las distancias laterales, el espejo derecho para cambiarte de carril, el espejo derecho para cuando finalizas un adelantamiento, el espejo derecho para salir de las glorietas, el espejo derecho para los estacionamientos, muy útil. Luego dice una cosa, en el momento que no tengas visibilidad por el interior, y esto a veces nos preguntan en los test que si tienes unas cortinillas, que si tienes los cristales oscurecidos, que si has puesto equipaje en la bandeja trasera. No sé el motivo exacto, pero sea por mucho o por poco tiempo, en esos momentos que tú no tienes visibilidad por el interior, en esos momentos estás obligado a llevar los 2 exteriores. Entonces los fabricantes te ponen los 3, no porque a priori estés obligado a llevar los 3, pero es una manera de ir superando las diferentes situaciones. Entonces, por colocar unas cortinillas, no tienes que ir a pasar la ITV, ¿vale? Ni por colocar unos paquetes o unos equipajes. Por el oscurecimiento de los cristales, esto sí que es una reforma de importancia, sí que tienes que ir a pasar la ITV extraordinaria y tal. Son otras informaciones que me apetece compartir contigo. Bueno, por un lado está bien que sepamos la normativa respecto a los espejos retrovisores, pero más importante es saber la existencia de los ángulos muertos. Antes que hablábamos de furgonetas, pues estos furgoneteros, camioneros y autobuseros, ellos, pues bueno, el riesgo de los ángulos muertos en estos vehículos está acentuado. Entonces, para los cambios de carril, para los adelantamientos, aparte de poner intermitentes y mirar espejos, tenéis que hacer algo que se llama observación directa y evitar la conducción en paralelo. Y tenemos un sistema ADA que nos ayuda a reducir el riesgo de accidente por culpa de los ángulos muertos, que son unos sensores que nos controlan la circulación en paralelo y que nos avisan de manera luminosa o acústicamente de la presencia de un vehículo en los ángulos muertos. A ver, ¿dónde está? Marcha atrás, ángulos muertos. Viendo el vídeo vais a ver lo útil que es este dispositivo, ¿no? Conductor, no es que lo haga mal, seguramente mirará espejos, seguramente pondrá intermitentes, pero si tiene la mala suerte de que cuando mira al espejo ese vehículo está justo en paralelo a él, pues no lo va a ver. Que haga observación directa o, gracias a este dispositivo luminoso y acústico, se le avisa de la presencia de un vehículo en el ángulo muerto. Bien, y luego otra cosa, también hablamos de furgonetas de nuevo, porque hay unas pegatinas que están muy de moda ahora, no son obligatorias, pero se ve con bastante frecuencia en furgonetas, en camiones, en autobuses, señales en los vehículos, advertencia de peligro, protección, finalidad y tipos.
Vale, el dibujo ya es bastante intuitivo. Bueno, pues está la pegatina esta que se coloca en los autocares. El dibujo es de un autocar. Está la pegatina esta de peligro, ángulo muerto, pues un camión o un tráiler. También para camiones de menor tamaño. También para furgonetas. Y también para el camión de la basura. Esta sí que no la he visto aún por ahí en los camiones de basura. Estas otras sí. Vale, lo que tú tienes que saber de estas pegatinas es que existen. La pegatina no es para el del autobús, sino para el vehículo que esté circulando cerca del autobús, que sea consciente de que a lo mejor el conductor no lo va a ver porque está justamente en el ángulo muerto. Y lo que tienes que saber de estas pegatinas es que son opcionales, no son obligatorias. Son opcionales, pero sí que veo que muchos vehículos de este tipo la van colocando. Bueno, clases, me estoy quedando ya sin saliva. Voy a poner un poquito de test para que así... Esta de aquí sí me está saliendo ahora y te preguntan cuál es un vehículo. Vale, ostras, esa pregunta de cuántas... A ver si lo explica aquí. Yo suelo ver 2 o a veces 3. Son 3 obligatorios también. ¿Sí? ¿Te lo han preguntado? 2 por los costados y una trasera. Vale, pues vamos a ver eso. Sí. Vale. Muy bien, José, gracias por la... Se colocarán un total de 3 señales por vehículo, incluidos los remolques o semirremolques. Todas ellas siempre a una altura de entre 0,90 y 1,5 metros. Joder, anda que se preguntan esto. Bueno, pues ya lo sabes. 2 señales laterales, una a cada lado del vehículo y una señal posterior en el lado derecho de la parte trasera. En los vehículos de transporte de residuos, esto es el camión de la basura, se colocarán 4 señales, 2 laterales y 2 en la parte trasera. Vale. Madre mía. Madre mía. De momento solo me han preguntado cuántas, no me han dicho la altura. Vale, pero bueno. Sale 2 laterales y una trasera. Pero fijaos lo que pasa, ¿no? Que si tú te lees este último párrafo, dice... Se colocarán un total de 3 señales, ¿no? 2 laterales y una posterior. Y en los camiones de basura, 2 laterales y 2 posteriores. Parece, se colocarán, parece que sea obligatorio. Pero luego mira para atrás y dice, es voluntario, ¿sabes? La finalidad de estas señales es que los usuarios vulnerables puedan advertir el peligro. La colocación de las señales es de carácter voluntario. ¿Vale? De unido, sí. Que claro, el examen tiene 30 preguntas solo. Menos mal que solo tiene 30 preguntas. Pero te entran 3 o 4 de estas y te dejan ya temblando, ¿sabes? Se pones ya, sales llorando ya. Entonces, bueno, por eso está bien que todo lo que veáis ahí en los test y que se hable poco en clase o sea bastante novedoso, lo comentéis. Y hay una señal que ahorita no me viene a la cabeza, pero me quedé como loco también, que es algo sobre... como líquidos. Sí, te enseñé. Vale, me parece que ya sé cuál es. Hay una señal de prohibición. Sí, ya sé lo que vas a decir. Las mercancías peligrosas, ¿vale? Vamos a ver un tema bastante específico. Claro. Es que, mira, vosotros... Como mucho, lo que podéis llevar algún día es 1 o 2 bombonas de butano. Y ya está, ¿sabes? Por 1 o por 2 bombonas de butano, a ti no te van a pedir que tengas en cuenta estas señales de mercancías peligrosas, ¿eh? Esto... Sí, no, voy a poner las 3 en pantalla. Esta... esta y la de la cisterna esa de color naranja. Vale, hay 3 señales que son de mercancías peligrosas. Están, pero ya sé lo que es, José. Espérate que ahora te lo voy a decir porque ya sé qué es. Y es una cosa de no sé cuántos litros. Ahora lo voy a decir. 1000 litros, muy bien, ya lo has dicho tú, eso es, ya lo has dicho tú. Vale, a ver,
Entrada prohibida a mercancía, o sea, a vehículos que hagan transporte de mercancías peligrosas. Entrada prohibida a vehículos que hagan transporte de mercancías explosivas o inflamables. Y entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua cuando la cantidad que lleven superen los 1000 litros. Ya. Productos contaminantes del agua. Producto contaminante, es una cisterna que puede llevar aquí, pues como no sé, como no lleve así residuos líquidos de algunas fábricas o purines de las granjas de cerdos, que eso es súper contaminante, ¿sabes? Estas señales, en ningún momento un coche le va a tener que hacer caso. Esto es una reglamentación que se llama ADR, que es la reglamentación de mercancías peligrosas, camiones y furgones en algunos casos. Tú con un turismo, estas señales a ti no te influyen para nada, ¿vale? Porque no te influyen y ya está. Pero claro, como están ahí... ¿Test? ¿Dónde te sale? Claro, te preguntan en el test... Te quedas llorando. Ya, a ver. Entonces, la de mercancías peligrosas es como la genérica. Da igual si es explosivo, contaminante del agua, radioactivo, tóxico, da igual. Aquí sí que ya especifica más del tipo explosivos y aquí pues producto contaminante del agua. Esta señal estará cerca de un río, cerca de un lago, cerca de un puerto, ¿no? El puerto de Vilanova. A lo mejor hay algún muelle que dice, hostia, por aquí que no entren estos, a ver si van a tener un derrame y contaminan ahí, ¿sabes? Vale. Bueno, pues ahí las tenéis, 1000 litros es una cifra que va asociada a esa señal. Vale, vamos a hacer un poquito de test si os parece bien, aunque me ha gustado mucho esto que hemos hecho hoy, de desarrollar estos temas. Y venga, para que pueda yo recuperar un poquito el oxígeno y la saliva, pues hacemos 2 o 3 preguntas de test, que no sé si nos dará tiempo a hacer alguna más. Vale, pues esta es la B, es muy general las otras respuestas. A nosotros, a modo de consejo, sí que nos dicen que cada 2 horas o cada 200 kilómetros hagamos una parada, un descanso, 10-15 minutos, bebe agua, refrescate, ves al lavabo, eso está muy bien, pero no es obligatorio, aunque sí que es un buen consejo. Los camioneros, los autobuseros tienen un dispositivo que se llama tacógrafo. A ellos sí que se les vigila que hagan unos descansos pertinentes. Por ejemplo, cada 4 horas y media tienen que descansar 45 minutos, aunque lo pueden fraccionar en 2 descansos, uno de 15 y otro de 30. Bueno, pero esta normativa tan explícita de camioneros y autobuseros no os la van a explicar ni os van a hablar de la existencia del tacógrafo. Nosotros tenemos esto, cascos, auriculares, está prohibido, pero hay una excepción con el tema de las motos a la hora de sacarse el carnet. No se incluye en esta prohibición el uso de dispositivos inalámbricos certificados, homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de motocicletas, ciclomotores con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad vial, seguridad en la conducción. A ver, que esto también lo hablé el otro día, creo. Intercomunicador. Este dispositivo sí que está permitido para los conductores de motos, ciclomotores y tal. Es un pequeño altavoz que se pega en las paredes internas del casco y no es un casco, esto no son cascos ni auriculares. Se llama intercomunicador y esto sí que está permitido. Vale, leer bien, todo lo que sea cascos o auriculares, pues no se puede. Pero el intercomunicador ese sí que está permitido. Aunque a las autoescuelas sí que se les permite hacer las prácticas de moto con auriculares. Pero la mayoría de autoescuelas no ponen auriculares a sus alumnos por el tema de la seguridad, sino que ya le ponen el intercomunicador. Siguiente pregunta. Esta. Vale.
Sobre todo, ¿vale? Sí que yo lo he dicho antes, ¿eh? Claro que tiene funciones de estética. Te puede gustar un coche pues con unas formas más redondeadas o más agresivas o más todoterreno o una furgoneta o de color rojo o de color verde, ¿vale? Pero la función principal es proteger, ¿vale? También tiene que ver con la aerodinámica. Hay unos estudios previos para el tema de los consumos, pero sobre todo es un tema de protección, seguridad pasiva. En caso de accidente, proteger a los ocupantes, que estarán más protegidos que si van en moto. Creo que esta va a ser la penúltima pregunta. Vale, tienes que buscar una respuesta que sea negativa, ¿no? Y bueno, haciendo alusión a personas mayores. Personas mayores ya tienen sus dificultades de ver y de oír. Entonces, bueno, el repertorio de problemas es bastante amplio. En el tema 7, grupos vulnerables, te van a decir que las personas mayores problemas de la vista, personas mayores problemas de audición, distracciones, cuando tienen que hacer así pasar rápidamente pues van a tener problemas. Y luego un dato estadístico es que las personas mayores sufren más accidentes cuando van solas que cuando van, acompañando a niños. Ellos pues se sienten responsables de lo que pueda pasar al niño, con lo cual su nivel de atención, su nivel de alerta es superior. Vale, bueno, una más, rapidita, y venga, que lo he explicado antes, lo tenéis fácil para no fallar. ¿Qué me dices? Vale, es esa. A ver, circulando no se suele utilizar, circulando no se suele utilizar. Y circulando no se suele utilizar, tiene que ser un caso de avería o auxilio del freno de servicio y tal. Vale, clase, lo dejamos aquí por hoy. Muy buena la clase de hoy, muy productiva por todo esto de las furgonetas y tal. Vale, pues hasta luego.